Les di esta línea del tiempo, hermanos. Ojalá que todos la tengan. Las traje para que la tengan más. ¿Ya la tienen a ustedes? Más en grande, un poquito más claro. Y lo vamos a estar mirando también aquí en los PowerPoints. Pero ¿qué más? Vamos a mirar el libro de Nahum. ¿Dónde estamos aquí en la línea del tiempo? Aquí. ¿Se recuerdan la semana pasada hablamos acerca de este lado? Recordemos de los 3 reyes de Israel que son Saúl, David y Salomón. Salomón, ¿verdad? Que gobiernan 40 años cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se divide los hijos de Salomón, se van a dividir el reino entre el norte y el sur. Están más pegados a los reyes que a Jesús, allá al final de la línea del tiempo. Miramos, lo vamos a dividir de esas dos maneras, y la otra manera que lo vamos a dividir va a ser entre lo que está pasando en el norte con el imperio de Asiria y lo que está pasando en el sur con el imperio de Edom. Y más adelante vamos a mirar en este periodo que va a aparecer el imperio de Babilonia, y después le va a seguir Persia, ¿verdad? Y después miramos ya Grecia y Roma y todos estos. Estamos aquí. Vamos a mirar cómo se comparan estos dos. El mensaje que lleva Jonás, que no pudieron encontrar en el video porque no lo puse. El tema de Jonás: se salvó Nínive. ¿Qué es lo que va y predica Jonás? Que se arrepientan. ¿Se arrepiente Nínive? Sí, se arrepintió. Fue un arrepentimiento ¿cómo se dice? Perduradero. Que duró mucho tiempo. No. Porque Nahum, que va a profetizar, Nínive está condenada. Si se dan cuenta, más o menos van a estar en este periodo que va a hablar a la capital del reino de Asiria. Aquí está Nahum, ¿verdad? Fecha aproximadamente, hermanos, 663 al 612. El autor, el nombre de Nahum significa consuelo o consuelo. Destinatarios, aunque el libro de Nahum está dirigido a los asirios, también consoló a Judá diciéndoles que Dios pronto castigará la maldad de Asiria. El mensaje teológico: el Señor es soberano, y es representado como un rey, un guerrero y un juez. Eso es más o menos el bosquejo del libro de Nahum, ¿verdad? Nínive, la ciudad de sangre, caerá por su crueldad e inmoralidad, porque Jehová es poderoso. Su mensaje fue reconfortante para Judá, ya que habían soportado tanta opresión por parte de Asiria. Nínive caería debido a sus crueles ataques a Israel en el 722 y a Judá en 701. Babilonia y los medos destruyeron Nínive en el 612. Si nos regresamos, Asiria no solamente estaba atormentando al reino del norte, que es Israel, pero también al reino del sur, que era Judá, ¿verdad? A los dos reinos Asiria había tenido ciertos ataques, había sido cruel. Era lo único que aprendió la hermana de la semana pasada, es que despellejaban gente. Estuvimos hablando la semana pasada de la crueldad que tenían, ¿no? del imperio asirio, cómo trataban mal a sus enemigos, ¿no? Este es el mensaje que Nahum les está dando. Bueno, Dios les dio una oportunidad de arrepentirse, pero ahora van a ser castigados por este Dios, por este rey que es representado. Este es el mensaje. Muestra al Señor soberano, a Dios, a Yahweh, como un rey, como un guerrero y como un juez. Este es el mensaje. Van a ser castigados por su maldad, por su inmoralidad, por su crueldad, por este rey soberano que viene como rey, que viene como guerrero, que viene como
como un juez. So, si nos regresamos en la línea del tiempo, Nínive va a ser destruida aquí en el 612, ¿verdad? Por el imperio de Babilonia. Okay. Tema. El tema, Nínive sea condenada o va a ser condenada, ¿verdad? El propósito de este libro, hermanos, es pronunciar condenación sobre Nínive, la capital de Asiria, por su pecado, y así traer consuelo al pueblo de Judá que tuvo que soportar a los malvados asirios. ¿Va? Fácil. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Sí. Antes de verlo. Fácil. Manuela, ¿cómo anda? Cansado. El pan, mi hermano. No pasan el pan a William. Te traje pan de Etiopía. Está bien rico, ¿no? Todos estaban ¿Sí? peleando por el pan. Delicioso. Está bien, Está buenísimo. ¿Usted lo trajo? Al hermano sí le va a gustar porque es salvadoreño. ¿Y ¿Usted es ese? salvadoreño? ¿Y yo como de dónde es, pues? Ajá, es cierto. Soy chapina ya. No la acepta como chapina. No, ya dije que no. Está grabando. No sé cómo la van a hacer. Ah, no es cierto, pues, no lo sé. ¿Sabe que hay algunos hermanos que están usando estas clases para poder aprender español? Imagínese el dialecto que están aprendiendo. Pobrecitos. Me le cayó la chapín. Regresado y su ay. Está bueno, ¿verdad, hermano? Come, William. Sí, Te- así te pasa. esperamos. Ahí hay más, mire, agarre. Sí, nomás estoy anotando No, porque no, ya no. quiere pasarlo. No, no quiere. ¿De qué es, pastor, el pan? Es pan de ¿Qué Etiopía. sabía? ¿De qué? Etiopía. Es un país donde... país. ¿Etiopía? Ah. Ah. Sí, pero ¿de qué usted se refiere? ¿De Sí, qué porque yo país? lo huelo, pero no sé qué. Quizás porque me acabo de cepillar. No, hombre. ¿Cómo que con la nariz se cepilló, pues, hermano? No, pero aquí ando tapado también la nariz. Por eso yo lo huelo, pero siento aquí como algo, como no picante, sino que algo. Sí, Fenómeno pica, de- pica, está picante. Tiene Está bien especies. bueno. Porque yo en la cárcel, ¿sabe que en la cárcel le compartía celda con uno de Etiopía? Y ellos tienen unas tradiciones muy raras. Así como. Diferentes. Sí, muy diferentes Oh, algunas. no le dieron, ¿verdad? Sí. ¿Qué, hermanos? No termines, le pide uno. El resumen de Jonás, hermanos. Perdón. Sí, ya no me falta el Perdón, nosotros. de Jonás, no. Ah, De Nahum. es que ahorita va como a hacer esta comparación entre Nahum y Jonás. So, Jonás predicó en Nínive alrededor del año 760. Como resultado de su predicación, Nínive se arrepintió, pero eso pasa en Jonás. Ahora, aproximadamente 50 años después, en el 122, Asiria, cuya capital era Nínive, atacó a Israel. Más tarde, en el 701, Asiria atacó a Jerusalén. So, atacó a Israel y luego se va al sur a Jerusalén. Nahum predicó que en Nínive alrededor del año 630, anunciando que Nínive sería destruida, como lo fueron los babilonios y los medos en el año 612. So, más o menos predicó en el 600, los que son buenos para las matemáticas, son que 28 años. 28 años. Sí. 28 años, predicó en el 630, pasaron 28 años y se cumplió la profecía que les había dicho Nahum. Va a venir el imperio No, babilonio. 18, hermano. ¿18? 18. 18. Dios para 20 y de los 10, 30, sí. ¿Y una que llevamos? No. No llevamos. 18. Ah, 18 18 años, ok. Y se cumple la profecía de Nahum. Aunque los ninivitas se convirtieron mediante la predicación de Jonás 150 años antes del tiempo de Nahum, no lograron educar a sus hijos en los caminos de Dios y rápidamente volvieron a sus malos caminos. Sus malas andadas. So, ¿qué tan importante es enseñarle a nuestros hijos el temor al Señor? Muy.
Díganme un versículo que nos aconseja a instruir al niño en su camino para que cuando... No se pierda. Ya lo dijo. Pero la cita, Está en Proverbios y Ajá, en Proverbios. 14, Entre proverbios. 16. el versículo es 14, 19. 22, ¿verdad? 22, 14. Ajá. So, Pero también aquí en Deuteronomio, ¿no? en Deuteronomio capítulo 6 también lo va a decir. So, hay tantas citas bíblicas que nos hacen ese... En Deuteronomio es un mandamiento, en Proverbios es un consejo, ¿verdad? Pero Deuteronomio dice, y se las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa y cuando te levantes y las pondrás en los postes de tu casa y en el camino y todas estas cosas, ¿no? De enseñarles el temor al Señor. Es un tema bastante importante que hoy en nuestros tiempos, hermanos, estamos padeciendo una, ¿cómo se llama? Una falta de liderazgo en nuestras iglesias, porque los pastores que tenemos ya andan en las últimas, andan más para allá que para acá, pero no hay una fila de sucesores. No hay entrenados Entonces, todavía. cuando ahorita estamos como en los tiempos de Josué, tenemos muy buenos líderes que todavía están ahí, pero que ya están en su tiempo de salida. ¿Y qué pasó cuando se murió Josué? Y los de su generación. Entramos al libro de ¿qué? Jueces. ¿Y qué pasa en Jueces, hermanos? Derrotar. Es un desorden, derrota, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita principalmente en Estados Unidos, y estoy hablando de la iglesia general aquí en los Estados Unidos. En nuestros países latinoamericanos, ellos van atrasados como 6 a 7 años culturalmente, como que todavía tienen mayor oportunidad en México y Centroamérica de revertir las cosas que lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ser pastor, dígame y con mucho gusto lo entrenamos. ¿No? Y de ahí viene, por ejemplo, este tipo en Distrito Central. Esta clase es parte de eso, de instruir, de capacitar a líderes de iglesias para que sean esa siguiente generación que va a dirigir nuestras iglesias en el futuro, ¿no? La estructura del libro de Nahum, hermanos. Salmo de la majestad de Dios, empieza con una alabanza, ¿no? En el libro de Nahum. Dios es retratado como rey soberano, alguien que tiene control de la naturaleza. B, es retratado como un guerrero poderoso y 2 veces anunció personalmente que conquistaría a Nínive. C, Dios también es representado como un juez que castigará a Siria por explotar a otras naciones, así como a su propio pueblo. 2, profecía de la caída de Nínive. Punto de aprendizaje: si no avanza, quedará incapaz de efectuar cambios. ¿Qué tan importantes son los cambios, hermanos? Necesarios. ¿Nos gustan los cambios? No. La mayoría de veces no. Hay un que otro cambio, a lo mejor sí. Solo lo que no conviene. Si me cambian mi carrito por uno del año, eléctrico, con pantalla grande, ¿me gusta ese cambio? Probablemente no, porque la aseguranza sube, Sube. porque el riesgo que te lo roben es No mayor. importa. No importa eso. Corremos el No riesgo. importa. Tengo dinero por ganar. Me voy a sacrificar. Eh, Pero probablemente que si es un cambio que a nuestra perspectiva nos conviene, pues sí, no nos quejamos y muy a gusto y todo, pero si es un cambio que nos saca de nuestra zona de confort, donde nos hace sentir incómodos, entonces ¿qué pasa? Empezamos a renegar, empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a hacer tantas cosas, ¿no? ¿Qué, hermanos? Este libro de Nahum, preguntas, hermanos. Importante, ¿no? Nada más eso, rey lo muestra como rey, como guerrero y como juez, ¿no? Las 3 características que está representado, que Nahum representa a Dios. Habacuc.
¿Dónde estamos aquí, hermanos? Aquí abajo, ¿ah? Interesante porque están durante la cautividad, poquito antes de la cautividad. Básicamente Habacuc termina cuando se van a ¿cómo se llama? Se me olvidó. Babilonia, ¿va? Nabucodonosor va a llegar. Miramos que la destrucción del templo va a venir en el 622 más o menos. No, en el 605 es la destrucción del templo. Sofonías lo va a profetizar. Pero este versículo, hermanos, Habacuc, el tema principal del libro de Habacuc, el justo por fe. ¿Sabía que este es uno de los versículos más difíciles que hay en la Biblia? El justo, ¿por qué dice? Por la fe vivirá. ¿Qué significa ser justo, hermanos? Ser inocentes. Ser inocentes. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos inocentes de pecado? Piensen antes de que me contesten. Medítenlo por un momento. No se adelanten. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos justos de todo pecado? Somos Jesús. justificados. Esa es la verdadera. Todos somos justos. ¿Por nuestros méritos? No. Absolutamente no. ¿Por medio de quién? De Jesús. Que nos declaró justos. De ahí viene, por eso este es uno de los versículos más complejos de toda la Biblia. Porque, ¿cuál es la palabra clave ahí? Sería fe. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros que somos justos? La fe. ¿En quién? En Jesucristo. Si no tuviéramos esa fe en Jesucristo, entonces no fuéramos justos. Pero porque tenemos esa fe en Jesucristo, somos justos. Vienen muy filudos ahora. El pan. El pan, ya ven, les hace bien el comas el pan. Nos despertó el aroma. No más que no estén guapo, por así. Pero no se lo pasó como Advil. Así. Se lo voy a llevar a Ceci. Él Para que como lo buen pruebe, esposo- para que lo él pruebe, como buen pues. esposo le va a llevar. Ok, so aquí estamos en la línea del tiempo, hermanos. Fecha aproximadamente 606 al 604. Autor, el nombre de Habacuc significa abrazador. Hay un gran dilema en cuanto a esto, pero vamos a mirar. La tradición rabínica sostiene que Habacuc, era hijo de una mujer unamita en 2 Reyes 4:16, basándose únicamente en la similitud con el término abrazar. El texto dice: abrazarás a tu hijo. Escribe con un estilo literario que se asemeja a los salmos y los libros de sabiduría. Nótese que si escribe como los salmos y los libros de sabiduría, que serían, ¿cuáles son los libros de sabiduría, hermanos? Ustedes que están estudiando esta clase. Antes de Proverbios, antes de Salmos, Job y Cantares, ¿va? 5 libros de poesía, o de sabiduría, y poesía al mismo tiempo. Pero cuando leemos Habacuc, rápidamente nos vamos a poner en nuestra mente que este es un libro que está con ese tono literario de poesía. Tenemos que nuestros lentes de interpretación los ajustamos para mirarlos desde un punto de vista poético, ¿verdad? Se parece a los libros de Eclesiastés, de Job. Exactamente, ¿verdad? Miramos esas similitudes, exacto. Para el director de música, en mis instrumentos de cuerda, que puede indicar que pudo haber sido músico del oficio levítico, ¿no? Probablemente no. Destinatarios: Habacuc escribió a Judá alrededor del tiempo en que Babilonia arrasó sobre Judá en el 605. Mensaje teológico: debido a que el Señor pronto usaría a los babilonios para castigar a Judá, Habacuc cuestionó a Dios acerca de esto y le suplicó que juzgara a Judá. Ha llamado a los justos a vivir una vida de ¿qué, hermanos? De fe. De fe.
Ahora, vamos a entrar en otro, ¿cómo se llama? En la segunda parte de este versículo. El justo, ya sabemos quiénes son los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por el Señor Jesucristo. Tengo una Nosotros. pregunta ahí. O sea, fuimos justificados. ¿Fuimos justificados cuando Él murió en la cruz o cuando nosotros creímos? Cuando nosotros creímos. Okay. Ahora, ¿qué nos llevó a creer en Jesús? La fe. La fe, ¿verdad? ¿Cómo definir, cuál es su definición de fe? La certeza Es todo lo de que no se ve. Creer aunque no se ve. convicción de lo que no se ve. Creer, confiar aunque no tenga evidencia Sí. física, material. Aunque no Exacto. sepan que... Aunque usted no vea lo que quiere, pero sabe que tiene una fe que Dios le proveerá, como los que no tienen trabajo. Sabe que Dios proveerá de una u otra manera, pero tiene la fe que Dios proveerá y será fiel para él. ¿En qué momento? No se sabe. Pero que Dios siempre llega. Son una dependencia de Dios, lo podemos decir así, ¿no? Como dependemos de Dios, de que lo que sea que vaya a hacer es bueno. Para un bien mejor. Lo que está haciendo Habacuc, hermanos, está llamando al pueblo de Judá, especialmente en el sur, a que vivan una vida de ¿qué? En otras palabras, debemos de confiar únicamente ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿Y cuál es la tentación de Judá? Revelarse ante Dios. Hacer lo contrario. Se me olvidó el mapa, se le olvidó Se me recordarlo. olvidó recordarlo. Si se recuerdan, están las tres potencias mundiales. En el norte está ¿quién? Rusia. No, hombre, ahorita. Pero está Rusia. Asiria. La verdad, ahí está Rusia. No lo han movido de ahí. Israel. Asiria. Está China Asiria. también. En los tiempos de allá. Para los que están aprendiendo español. Ahorita, güey. Es para que su vocabulario sea Sí, más amplio. amplio. Asiria y acá, Edom. ese es en el Babilonia. sur, Babilonia, y acá más abajo, ¿qué sería el sur? El Salvador. El Salvador. Entonces ahí dice Edom. Es parte de Edom, pero la potencia mundial, Judá. Israel. ¿No? Egipto. Egipto. Ok, Ok, so Asiria, Babilonia y Egipto. Entonces, ¿qué dice Judá? Nosotros somos este pueblo pequeñito aquí, somos el lunar, ¿no? Tenemos tres potencias mundiales. Probablemente con los de Asiria no vamos a confiar en ellos porque han sido malos con nosotros. ¿Cuáles son nuestras otras dos opciones? Egipto o Babilonia. ¿Y a quién escoge a Judá? Egipto. A Egipto en vez de Babilonia. ¿Y qué es lo que hace Babilonia? Destruye a Asiria, se baja, destruye a Egipto y finalmente viene y los destruye a ellos en Jerusalén. Cuando Habacuc les dice, y probablemente que el pueblo de Judá, aunque están en el sur, están escuchando las profecías del norte, ¿y qué es lo que Nahum les está diciendo? ¿Quién va a ser destruida? Asiria, ¿verdad? ¿Y qué les dice Habacuc? Que vivan por la fe. ¿Qué significa esto? O sea, enfoquémonos en, no me hablen de la gracia y el Nuevo Testamento. Háblenme en el contexto del pueblo de Judá, en lo que están viviendo ellos en ese preciso momento. Cuando escuchan que Habacuc les dice, confíen, vivan una vida, ha llamado a los justos a vivir una vida de fe. ¿Qué significa para ellos esa oración, hermanos? Que confíen en Dios. Que no se preocupen lo que pasa alrededor. Si dependen de Dios y confían en Él, pues van a estar bien. Ok, es una respuesta correcta, pero háblenmelo en más palabras de ese momento. Por lo que ¿Cuál dice, es la decisión que están tomando, que necesitan que tomar? Seguir adelante con No seguir a Siria porque va a ser destruida. Ajá, ¿y qué más? Pues Pues ya saben que no van a seguir a Siria. ¿A quién van a escoger? pues, no, Egipto. So, básicamente, ¿qué es la decisión que tienen que tomar? ¿Escogemos a quién? ¿A Egipto o a quién? O a Dios. Babilonia. ¿Y qué les dice a Habacuc? Escojan a quién. A Dios. Dios. ¿Y qué dice el pueblo de Judá?
No, Nos vamos para vámonos. Egipto. ¿Cómo, ahora díganme, cómo nos parecemos nosotros ahora en nuestro tiempo? ¿Cómo nos parecemos nosotros? Rusia. Rusia. Por eso estaba dándonos Sí, el... usted me estaba adelantando ya el tiempo. Ya No sé qué estaba. barbaridad. ¿Cómo aplicamos eso a nuestros tiempos ahora, hermanos? ¿Qué escogemos nosotros antes de escoger a Dios? A veces, Todo muchas lo que veces el ofrece el dinero, mundo. Dinero, el La trabajo, comodidad. trabajo, comodidad, los amigos, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. menos. Vamos a ver. Durante el cautiverio inminente. La fe les permitiría mantenerse firmes frente a las dificultades que parecen obstáculos. El cumplimiento de las promesas de Dios. El Señor preservará a los justos y finalmente libraría a su pueblo del cautiverio después de lo cual juzgaría a quién. A Babilonia. Habacuc les está diciendo, miren, Dios va a destruir a Siria, Dios va a destruir a Egipto y Dios va a destruir a Babilonia. ¿Con quién se van a quedar al final de todo? Entonces, Habacuc, por eso Wendy es bien así, bien espiritual y bien bíblica. Por eso siempre les decía a Daniel Antonio y Isabela, ¿lo quieres hacer por las buenas o lo quieres hacer por las malas? Daniel Antonio y Isabela saben que tienen dos opciones. Al final de todo vas a tener que hacer lo que tu papá o tu mamá te están diciendo, pero tú elige cuál quieres, por las buenas o por las malas. Ay, Y si se dan cuenta, Lo que está pasando. justo lo que está pasando aquí, Dios les está diciendo que al final de todo yo soy el soberano. Ujú. Ajá. ¿Quieres por las buenas? Confiar en mí, yo te voy a cuidar, te vas a quedar aquí en Jerusalén y voy a expandir tu reino. O por las malas, te voy a enviar a cautiverio. ¿Qué escogió Judá? Por las malas. Por las malas. Aprenden de nosotros. Yo no dije nada. Ok, tema. ¿Por qué? ¿Por Qué qué? ¿Por difícil qué? tema. Aunque sea este, Sí, sí, De este sí pregunto. sí, pregunte. pero se les va a olvidar de qué libro. Habacuc. Le va a poner en todas. ¿Por qué? Porque Entonces el tema, no dijiste el justo por la fe vivirá. Es el ese es el versículo clave o la frase clave. Como ya poner. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo en el libro de Romanos como idea central de su evangelio? El justo por la fe. So Pablo está usando a Habacuc como referencia en su carta del evangelio. El propósito, hermanos, examinar el tema de la justicia de Dios a escala nacional. Para asombro de este autor, Dios iba a usar a Babilonia para castigar a Judá, por lo que dialoga con Dios y llama a la fe en Judá. ¿Quién está preguntando por qué, por qué, por qué? Habacuc. Habacuc. Está cuestionando a Dios. ¿Cuál es la peor pregunta que le puede hacer usted a Dios? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué tendría que ser? no, Ni ¿Cuál eso. problema? no. ¿Cuál es el propósito? No Vamos sería... a tener que empezar desde Génesis otra vez. Ajá. Gracias a la hermana. Aunque Abraham se No es como nadie para no, no, Dios hay que- también. hay que cuestionarlo, dice. Ajá. Yo eso también le preguntaba así, también pastor. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Así es, así es. Yo así es. ¿Por qué? Es lo que siempre preguntamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero a mí me da miedo preguntar eso. ¿bien? Debería de ser por O sea, sí, porque no, no puede decir bueno porque no Ajá. me necesitamos. Sí, fíjese. Y ya sabemos la respuesta, pero a veces Bueno, parte está bien lo que está diciendo la hermana Ruth y parte está mal. ¿Por qué está mal lo que la hermana Ruth está diciendo, hermanos? ¿Qué dijo? ya se me olvidó. Llama atención, mira. No hay repetición. Déjenme saco la grabación. Regrésale ahí al tape. La otra semana da la respuesta. Escucha el ¿Qué video. dijo la hermana? Cuando le preguntamos a Dios por qué a mí, muchas de las veces creemos que Dios nos va a contestar, bueno, porque te portaste mal. ¿Por qué no, hermana Doris? Porque no, Dios no va a contestar porque te portaste mal.
Es que depende de la situación. Si yo sé que me está pasando eso por consecuencia de lo que hice, pues ¿para qué pregunto si ya sé? Pero a veces no sabemos la por qué. retribución. Ajá, no Ok. sabemos por qué, entonces, bueno, pues... Pero vivimos en tiempo de gracia. Ajá. Entonces, Pues las cosas Pero- le pasan pero a las todos. Consecuencias de consecuencias. nuestros actos. Ya son Son consecuencias. Pero después de la retribución pienso que viene una reflexión ¿de qué, hermano? de, como por ejemplo, yo lo digo en personal, yo decía ¿por qué? Pero yo decía, me está pasando esto también por lo que yo tal vez hice o viví, pero a pesar de eso, si tal vez no me hubiera pasado eso, tal vez no hubiera aceptado a Dios como en mi corazón, pues. Si tal vez hubiera pasado el tiempo y tal vez me hubiera muerto y tal vez nunca hubiera llegado a los pies de él. Pienso que puede ser una... ¿Y la conclusión de todo eso cuál fuera? De que, así como dice que no importa si lo quiere hacer a las buenas o a las malas, sino que Dios ya sabe cómo. Exacto. Al final de todo, Dios es, y Él sabe. Pero es muy diferente antes de creer. Dios usa pues uno, pero ya siendo cristiano muchas veces preguntamos ¿por qué? Pero ya siendo como cristianos, ¿qué deberíamos de decir? Pues igual Dios sabe lo que hace. Dice que en todo Seguir queda siendo- Ahí viene la fe, va. Solo ayúdame a soportar esta prueba. Y O démosle. enséñame, Che, ladrón. muéstrame. Muéstrame. Una pregunta, porque usted dice que no se debe hacer eso. ¿Cómo sí? ¿Cuál es su base? El decir por qué. Preguntar por qué. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no preguntemos por qué. Porque Él no dice que siempre agradezcamos por lo que estamos pasando. o sea que no debemos cuestionarle a Dios. No debemos de cuestionarle. Ok. ¿Por Gracias. qué? Ahora Pero voy a también contar a usted podemos por qué. preguntarle ¿Por por qué? qué no por porque- cuestionarlo, sino que Señor, ¿por qué me está pasando eso? Ayúdame a entender que, o sea, depende de la actitud Ajá, también. Cuéntame. O sea, de preguntarle le podemos preguntar. Sí. Que nos ¿verdad? conteste. Pero que nos conteste, Pero no ¿no? como reclamarle por qué a mí, por qué ya es diferente. A Yo decirle, que soy tan buena. Enséñame. Sí. Hay dos Muestra. formas, pero recuerden que todo se mueve bajo la voluntad del Señor y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios siempre en todo lo que venga. Y yo tampoco no pienso en eso de decir, ¿por qué Señor me está pasando esto a mí? Pero es que estamos en la carne y pues preguntamos, ¿yo por qué? Si yo no hice nada. Pero yo pienso que eso se basa más cuando no somos cristianos, pues. Pienso yo. Bueno, Porque- se supone, ¿verdad? Sí, porque yo decía antes, ¿por qué? Pero hoy yo digo, no, pues Dios, tú sabes por qué hace las cosas y no tengo por ninguna necesidad por qué decirle por qué hoy. ¿Sí me entiendes? Pues sí, sabemos por qué Dios hace las cosas, porque Él es soberano, pero al mismo tiempo si es algo que nos afecta, no vamos a estar muy contentos. ¿no? Vamos Sí, a es que estar- de estar contentos nunca vamos a estar contentos con los cambios, dice el pastor, pues. Vea, pero ahí viene, pienso yo, la madurez de cada quien, ¿verdad? Depende de la situación que uno esté pasando. Es que cuando mi hijo murió, yo decía, pero ¿por qué tantos borrachitos que hay tirados y aguantan hambre y frío y todo? ¿Por qué ellos no se los llevan? ¿Por qué tenía que ser mi hijo? Mi hijo iba a cumplir 40 años. Y me quedé en la duda siempre, pero gracias al Señor me consoló mucho, y los pastores allá en New Jersey me ayudaron bastante también, porque perder un hijo y era el único varón duele. Yeah. So, otra vez, repasen el video del libro de Job. Porque ahí es precisamente lo que encontramos en el libro de Job. ¿Qué es lo que los amigos de Job le dicen? De seguro pecaste, ¿verdad? Que es esta teología de la retribución, donde te recibes lo que mereces. Y si realmente Dios nos diera lo que mereciéramos, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, no es esa manera de creer la Biblia, que recibimos lo que merecemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, la conclusión que llegamos en el libro de Job es de que
Dios sabe en su soberanía lo que está haciendo y mi trabajo es solamente confiar en Dios, confiar en Él, ¿no? Esta llamada de fe, de creer en Dios. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice Tesalonicenses? ¿No? Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y el siguiente versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar, ¿no? ¿Qué está diciendo? Dale gracias a Dios en todo. ¿Ese todo significa que siempre todas las cosas están bien? Por supuesto que no. Pero dale gracias a Dios. Y cuando te cueste trabajo darle gracias a Dios, el siguiente versículo nos dice qué tenemos que hacer. Cuando nos cueste trabajo darle gracias a Dios porque lo que estamos viviendo es sumamente difícil, ¿qué hacemos? Oramos sin cesar. ¿No? Ahí está la combinación. Esos dos versículos debería ser la combinación perfecta. La combinación perfecta para la vida del cristiano, ¿no? Día con día. Como algunos que dicen que quieren saber a dónde vamos a pasar la eternidad. Ajá. Y están con ese cuestionamiento y queriendo saber para dónde vamos a ir, si aquí en la tierra o en otro lugar. ¿Por qué nos tenemos que preocupar a dónde vamos a ir si sabemos con quién vamos a estar? No necesitamos estar investigando nada de eso. Sea donde sea. No importa, vamos a estar bien. ¿Qué estamos hablando? De la fe. Okay. Resumen de Habacuc. Es que se desvía mucho. Habacuc es el único profeta que dialoga con Dios acerca del pueblo en lugar de declarar su mensaje al pueblo. Es como esta conversación entre el profeta y Dios, ¿no? Es como este diálogo. ¿Se recuerdan los hermanos de hermenéutica cómo se le llama esto? Yo sé que sí se acuerdan, pero ahorita no sé. Pregunta Pregunta y respuesta, ¿ah? O este diálogo. Causa y efecto y cosas así. Ya, le suena, le salpica. No se acuerda con exactitud, pero le salpica. Okay. Mientras que la mayoría de los profetas proclaman el juicio de Dios, Habacuc suplicó por el juicio de Dios. También consoló a los fieles de Judá mientras estaban siendo amenazados por Babilonia. Habacuc enfatizó la santidad de Dios, su intolerancia hacia el pecado y la necesidad de que los justos, otra vez, justos vivan, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Por la fe. Habacuc 2:4 se cita en el Nuevo Testamento 3 veces. Aquí está. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿Y quién escribió Romanos? Pablo. A mí Gálatas. Pablo. ¿Y quién posiblemente escribió Hebreos? Pablo. Posible, no se los puede asegurar, ¿no? Pero Pablo en este mensaje a los gentiles, y me gusta mucho por qué Pablo está usando a Habacuc como referencia de su mensaje, ¿va? Que es el ministerio de Pablo es predicar el evangelio a quienes, los gentiles, primeramente a los judíos y después a los gentiles, pero usa este pasaje como clave, como esa pieza clave para recordar, nos regresa a Habacuc y nos recuerda en el contexto de Habacuc cómo estaba Judá. Tenía que escoger entre confiar en estas naciones o confiar en este rey soberano que se encarga de todas las cosas, ¿no? Y en el evangelio es la misma invitación, ¿verdad? Nos pone a nosotros en el centro de las cosas y nos dice, tienen dos opciones, pueden confiar en la carne o pueden confiar en Jesús para salvación. Y es sumamente interesante porque Habacuc en realidad no les dice, no se preocupen, arrepiéntanse y Dios los va a cuidar y Dios los va a proteger. Ese no es el mensaje de Habacuc. Habacuc básicamente está diciendo, Dios los va a castigar, ya no hay vuelta atrás. La decisión que tomó Dios es que van a ir a cautiverio. ¿Cómo se dice? La sentencia ya está, pero vivan escojan a quién, escojan a Dios, ¿va? Y Él los va a regresar a la tierra prometida. Él los va a regresar y los va a restablecer como su pueblo santo. Si se dan cuenta, hermanos, en el Nuevo Testamento está pasando exactamente lo mismo. La comparación que hace Pablo entre la carne y el espíritu. Vivan conforme al espíritu, escojan el espíritu. ¿Qué significa escoger el espíritu? Escoger a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos encontramos en esa misma.
¿Va a ser fácil la vida del cristiano? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero escojan a Dios y a pesar de todas esas cosas, al final Dios los va a rescatar y los va a recompensar. Okay. Sumamente interesante. Habacuc. Estructura, hermanos. Hay una introducción, la angustia de Habacuc. La primera angustia es por la violencia y maldad. ¿Por qué Dios permite que el pecado continúe en Judá? Habacuc le preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo? La primera respuesta, Dios respondió, estoy haciendo algo, Judá será castigada por Babilonia. ¿Por qué Dios va a castigar a Judá por Babilonia? Por desobedientes. No confío en él. Pero Dios es un Dios bueno. Sí, pero también es justo. También es justo. Entonces Habacuc estaba más confundido porque Dios usaría a los malvados babilonios para castigar a Judá. So, aquí está el primer por qué. La segunda angustia, el segundo por qué. ¿Por qué usaría Dios la maldad de Babilonia para castigar a Judá? La segunda respuesta. La revelación del Señor. Estos ay. ¿Por qué le hace usted ay? Por dolor. Porque le duele algo. En estos entonces, hermanos, el ay era como algo, como una profecía, no de el ay que ya está pasando, pero un ay futuro. Como cuando le decimos a nuestros hijos, si no estudias, ay, pobrecito de ti. ¿Por qué le decimos, ay, pobrecito de ti? La consecuencia. Porque no vas a Algo en el encontrar un futuro. trabajo bueno, porque te va a tocar ir a trabajar 40 horas y toda la semana de lunes a domingo y todas estas cosas que muchas veces nosotros mismos ya estamos viviendo eso. Pero le decimos a nuestros hijos, no es como que nos está doliendo ahorita, pero es como que te va a doler en el futuro. Y es la misma advertencia. Otra vez, ¿qué tipo de literatura es Habacuc? Poesía. Ay de ti que vas a sufrir. Y no es que necesariamente en ese momento, pero es lo que viene para ti, ¿no? Hay de la intimidación, hay de la indulgencia imprudente, de la iniquidad, de la indignidad y de la idolatría, ¿verdad? Y al final termina con este salmo, con esta alabanza, la alabanza de Habacuc a Dios, alabanza por la persona de Dios, alabanza por el poder de Dios, alabanza por el fin, hermanos, ¿el qué? El propósito de Dios. Y si miramos el libro de Habacuc, está hablando de que van a sufrir. ¿Cómo se contradice estos ay, van a padecer, van a doler, van a sufrir, con alabanza por el propósito de Dios? ¿Por qué para el no creyente, para el no cristiano, estos es una contradicción? Porque no puede estar alegre en medio de la dificultad, de la tristeza, de los problemas. Porque no vive por la fe. Eso, porque no vive por la fe. Para nosotros tiene total sentido porque vivimos por fe. Porque decimos, Dios es perfecto en todo lo que hace. Esto nos demuestra que Dios es un Dios justo. Esta es la personalidad de Dios. Tenemos un Dios justo, ¿verdad? Esto es el propósito perfecto de Dios. Esto entra en lo que es el poder de Dios y el propósito de Dios. Todo tiene sentido. Si se dan cuenta, si lo miramos ya así más desmenuzado. ¿Ok? Preguntas sobre Habacuc. Muy interesante el libro de Habacuc, ¿no? Está chiquitito, pero tiene tantas cosas. ¿Ok? Va. Sofonías, hermanos. La semana que entra va a haber examen, hermanos. Repasen. ¿De esta clase o de todo? De todo. No, la todo, nada más de semana, Habacuc. no la semana que entra vamos a tener el convivio en su casa. Ajá. Pues ese va a ser Ese es el postre, dice. Ese es el ¿Qué postre. tanto va a comer y cuánto Ya, va a ¿qué tan buena No hay cocinera comida. es? No hay comida si no pasa el examen. Ya.
A usted nunca, yo tenía un maestro, hermanos, en quinto de primaria tan malo, y cuando faltaban como 5 o 10 minutos para ya salir de la escuela, se ponía y escribía como 10 problemas de matemáticas en el pizarrón. La peor frase: conforme vayan terminando, Van a ir saliendo. a mí hasta me temblaba la mano de nervios y de coraje, que no voy a salir de aquí hasta como las 10 de la noche. Que no pregunten por qué Pero no vieran saben cómo eso. aprendí con ese maestro, hermano. Imagínate. Como yo quiero ser un buen Ajá. maestro. La semana que entra no van a comer hasta que Tienen el examen. hasta que lo termine el pasen. examen. Ok, Sofonías, hermanos, ¿dónde estamos en la línea del tiempo? Sí. Ajá. Si se dan cuenta, regresamos un poco en el tiempo. Aquí ya están viviendo esos tiempos de Babilonia, que vino a atacar a Jerusalén. Aquí estamos antes de que eso pase, ¿verdad? Fíjense la comparación de que aquí ya, pues ya vino Babilonia, ya algunos se fueron al cautiverio. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir por fe. Vivir por fe. Aquí, antes de que eso pase, el día del Señor, que dice la destrucción. Bien. Ah. Ok. Fecha aproximada, hermanos, del 622 al 612. Autor, su nombre significa Yahweh esconde o tesoros, ¿verdad? Dios esconde o los tesoros de Dios. Otros 3 en el Antiguo Testamento se llaman sofonías. Esto puede referirse a la protección y soberanía de Dios sobre su pueblo, incluso durante los ataques y el exilio. Sofonías era el tataranieto del rey Ezequías. ¿Saben que uno de mis sueños, hermanos, es de que el rey Ezequías hace un túnel? ¿Se recuerdan cómo hablamos de sitiar la ciudad? Sí. ¿Se recuerdan qué significa sitiar la ciudad? Rodearlo. Que no pueden entrar ni salir. Ezequías muy inteligentemente, hermanos, construye como un túnel, y en ese túnel lo conecta con los ríos que vienen de las montañas, para que Jerusalén pueda tener acceso al agua. Porque si tenemos acceso al agua, pues podemos mantener vivos a los animales y podemos, agua es vida, ¿verdad? Ese túnel existe todavía, ¿no? Si algún día Dios nos permite que vayamos a Jerusalén, ese es uno de mis sueños, caminar ese túnel. La última vez que fuimos a Israel fuimos en invierno, estaba bien frío y no pudimos caminar el túnel. Pero quiero ir en verano para poder entrar a ese... Va a estar muy caliente y no va a poder. No, se va a sentir rico, hermano. Son subterráneos, ya Sí, sí. pero fresco. Sí, Es muy avanzado. No, yo me imagino que sí, pero obviamente ahora ya ese es como un punto turístico donde todo el O sea, mundo... que ya no tiene agua. me Sí, imagino. lleva agua. Sí, todavía lleva agua. Oh. Entonces sí, le llega, el maestro me dijo que llega más o menos como a la rodilla. Eso ha de ser bien, no sé. Bueno, anyways. Y saben que también está en Jerusalén, está la muralla que construyeron Nehemías. Todavía hay fragmentos de esa muralla. Compara usted los muros que hace ya Herodes, ya más en el Nuevo Testamento, a los que hizo Nehemías. Es una comparación enorme, ¿no? Los que hizo Herodes son bien grandes y altos y todo. Y los que hicieron Nehemías y el pueblo, ¿se recuerdan? Los hacen rápido y con toda esta, ¿cómo se dice? No tenían el escudo y la espada. Y la espada y la otra estaban, ajá. Se mira un poquito más humildito, ¿no? Así como... Más sencillito. Sí, más sencillito, pero la idea era esa, ¿no? Ya se me olvidó que estábamos hablando. Ok, Ezequías, es tataranieto del rey Ezequías, el único profeta del Antiguo Testamento con una posición social tan alta. ¿Ah? Todos los demás eran ahí gente normalona, ¿verdad? Vamos a mirar que no es como un poquito así como más tenía cierto parentesco con un rey, ¿verdad?
Destinatarios, Judá. Judá. El entorno histórico. Entre el 622 y 612 el poder de Asiria estaba disminuyendo y Babilonia estaba ganando poder. Poco a poco Asiria estaba perdiendo poder. En el 625 el imperio Medo bajo Ciaxares II se retiró del dominio asirio y se reunió al recién formado imperio babilónico, ¿verdad? Juntos derrotaron a Nínive, la capital de Asiria. ¿En qué año, hermanos? 600. Sofonías escribió durante la transición del dominio asirio al babilónico. Como Asiria ya no era una amenaza formal, Josías eliminó las prácticas religiosas asirias de Judá. Tanto Sofonías como Jeremías profetizaron a su pueblo políticamente próspero acerca del juicio venidero, porque no siguieron las reformas de Josías, ¿verdad? El rey Josías en el sur trata de regresar a Judá, regresemos a la ley, regresemos a cumplir los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué pasó? Porque ya no tenían esta opresión del norte del pueblo de los asirios. Hubo un tiempo relativamente de prosperidad, donde todas las cosas nos empiezan a ir bien. Y normalmente, cuando todas las cosas nos empiezan a ir bien, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Nos olvidamos. ¿verdad? Y a pesar de que el rey les está diciendo, no, regresemos a Dios, aprovechemos este tiempo de prosperidad, todas las cosas provienen de Dios, el pueblo igual no hace caso, ¿no? Mensaje teológico. Sofonías anunció el juicio del día del Señor para instar al pueblo de Judá al arrepentimiento. Sofonías vio el cumplimiento de sus profecías en un futuro cercano, de modo que el cumplimiento inmediato de este juicio fue la captura babilónica de Judá en el 605. El cumplimiento final, salvación de Israel y restauración de las naciones ocurriría a un futuro día del Señor en la tribulación. Ahora, esta tribulación sería interesante si lo quieren estudiar. ¿A qué tribulación está hablando? Y si estuviera aquí el hermano Ariel les diera una lección de lo que él probablemente cree que significa la tribulación. Pero como no vino el hermano Ariel, que ahorita va a estar escuchando este video, ¿verdad? De Apocalipsis. ¿Será que está hablando del libro de Apocalipsis o será que está hablando de una tribulación inmediata? ¿O será que está hablando de los dos? ¿Verdad? Tema, se lo voy a dejar de tarea. Tema, injusticia de Judá y el día del Señor. ¿Cuál es este día del Señor, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Cuando venga la día del Señor. Seguro. No sé. ¿Podrá ser la del Mesías? ¿Profecía mesiánica? ¿Alguien más? Ayúdenles a las hermanas, hombre. Escoja uno de los dos. Probablemente que tiene este doble mensaje. Pero interpretemos el libro de... ¿En cuál estamos? Sofonías. En este contexto inicial del libro de Sofonías. La destrucción viene. ¿Quién va a venir, hermanos? En el contexto del pueblo de Judá. Babilonia. Probablemente que este tiempo de tribulación va a ser cuando Babilonia ataque. No solamente cuando los ataque, sino Dios les había profetizado, y lo vamos a mirar, Isaías todos los profetas casi profetizan de esto, pero van a pasar ¿cuántos años en cautiverio? 70 años. ¿Por qué 70 años, hermanos? ¿Cuál mandamiento desobedecieron? El de la tierra de descansar. El día de descansar la tierra. ¿En qué libro de la Biblia encontramos ese mandamiento? Un poquito más para atrás, ¿no? En el libro de Números, ¿verdad? No, en el Levítico. En el libro de Levítico. ¿Ya ven que sí están aprendiendo? Probablemente que es ese, ¿no? Esa tribulación que van a estar en cautiverio, pero Dios los va a traer. Ahora, el día del Señor, ¿cuál es entonces? Cuando cumpla la promesa de que los va a regresar a Canaán, probablemente.
Porque estamos hablando del contexto de Cuando van a ser Sofonías. destruidos. ¿Cuándo van a Cuando ser? van a ser exiliados. Pues, restaurados ahí. En el 605. ¿Y qué pasa en el 605? son- ¿Qué es lo que destruye Babilonia? Jerusalén. Ahora, Joel, que ya lo estudiamos, habla mucho acerca de este día del Señor. Y Daniel habla acerca del día del Señor. Pero Daniel no... ¿Será que Daniel les estaba recordando del 605? ¿O será que Daniel se estaba refiriendo a un día del Señor futuro? Ese era de futuro. las profecías, ¿no? Ajá. Pero las profecías futuras de todos los reinos, de ya el final de los tiempos. Oh. Algo aprendido. Algo me salpicó, pastor. Entonces, se dan cuenta cómo esta línea del tiempo les va a ayudar muchísimo. Cuando ponemos en el contexto literario de dónde está el libro y el contexto histórico, y por eso estamos estudiando esto, si se dan cuenta, yo me he estado sintiendo un poquito, y probablemente cuando vuelva a enseñar esta clase voy a tratar de que usemos más la Biblia, que casi no la hemos usado, pero no significa que como no hemos usado tanto la Biblia, no significa que usted no está aprendiendo cosas bíblicas. ¿Por qué? Porque este contexto le va a ayudar mucho para cuando usted agarre su Biblia, que espero que todos agarren su Biblia para leerla. Este tipo de cosas les amplía un poquito la vista, ¿no? Como para mirar o tener un cuadro más amplio de lo que está leyendo, ¿no? ¿En qué estamos? Aquí. Injusticia de Judá y el día del Señor. El propósito de este libro era iniciar un cambio en Judá al pronunciar el juicio de Dios sobre los funcionarios corruptos, la maldad, y proclamar el plan final de Dios para restaurar Judá, al que llamó el día del Señor. Resumen, Sofonías escribió este libro para advertir al pueblo de Judá y Jerusalén del juicio que pronto vendría por sus pecados y para instarlos a que, hermanos, arrepentirse. ¿Será que algunos en Jerusalén se arrepintieron cuando escucharon las profecías de Sofonías? Seguramente. Probablemente. Pero eso no impidió que de todas maneras Babilonia los atacara y los destruyera. No, porque era el juicio de Dios, era la consecuencia. Estoy esperando que algunos hermanos lo están escribiendo. Te los estoy esperando. Ya bien rapidita los mandaron. Abreviando, pero cuando lo pase la hoja. No lo va a entender. ¿Cómo dicen eso cuando escriben así sobre la letra? Taquigrafía. Taquigrafía. Ya. Ya, gracias. ¿Ya? Gracias. Estructura del libro, hermanos. Introducción, el autor Sofonías, el tiempo, los días de Josías, profecías de juicio, juicios sobre Judá, y fíjense estas palabras aquí, hermanos. Juicio, 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 juicio. Y al final, descripción. ¿Cómo se llama? El veredicto, ¿no? En los juicios, que el juez le dice al, no sé cómo se llame, al del jurado, es como el vocero, ¿no? Del jurado. ¿Cuál es el veredicto? ¿Y qué dicen? Nosotros encontramos a fulano de tal, culpable de tal de este, y culpable en tal este, y culpable en tal este, y en todos los cargos, que uno por uno de los cargos, ¿no? Imagínense lo mismo, ¿verdad? Si estuviera Dios aquí presente, en este tiempo, el abogado del pueblo de Judá era el profeta y el pueblo de Israel, ¿va? ¿Y qué dice el veredicto? Son culpables. Entonces el juicio va a ser este y este y este y este y este, ¿no?
Es un día horrible, un elemento disuasivo del juicio. Y fíjense otra vez, capítulo 2, juicio, 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 juicios, 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 juicios. Entonces, si se fijan aquí, hermanos, es las naciones gentiles, los filisteos, Moab y Amón, Etiopía. Miren, estamos comiendo pan de Etiopía. Asiria del norte, Jerusalén, toda la tierra. Y al último habla un poco de las bendiciones, profecías de bendiciones, bendiciones futuras. ¿Para quiénes, hermanos? Los gentiles. Están hablando de nosotros. Bendiciones futuras para los judíos. Si se dan cuenta, empieza aquí con juicio para Judá, los sacerdotes, príncipes, los que llenan la casa del Señor de violencia y engaño. ¿Quiénes trabajaban en la casa del Señor, hermanos? ¿Qué es la casa del Señor? El templo. O probablemente a quiénes les está hablando. Los sacerdotes y levitas, ¿va? Que se supone que eran los únicos buenos, ¿no? Pueblo que pesa plata, entonces había prosperidad, tenían dinero, ¿no? Aquí empieza con lo que es su pueblo en el capítulo 1, pero ya en el capítulo 2, hermano, no solamente al pueblo de Israel, pero a todas las naciones, ¿verdad? Y a Jerusalén y toda la tierra. Ok, hermanos, terminamos por hoy. Ok, preguntas, sugerencias, comentarios. Entonces en Josías el rey era el que reinó cuando era niño. Sí, De 8 años. De 8 años. Ok, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? Entonces, ¿de qué va a ser el examen? De todo. Yo digo la semana pasada, hermano. Sí. No, o sí, ¿no? Nosotros ya avanzamos.